Vamos al libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Lamentaciones en su capítulo 5, verso 21. Lamentaciones 5, 21. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuelvo y leo. Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Benditas sean las palabras que bendicen nuestras vidas. Cuando la hermana Joanny me abordó para esta oportunidad, según las directrices que ella me dio de la temática del servicio, inmediatamente mi corazón y mi mente se trasladaron a un mensaje que vi o que escuché hace meses del pastor Sugel Michelén, que caía exactamente. Y me inspiré, no en el mensaje, sino en algo que él hablaba. Y le he puesto como tema a este mensaje: libertad que encarcela. Libertad que encarcela. Él hablaba de las libertades cristianas y esas cosas que están en Romanos 14. Y tomé unas pinceladas para mi primer punto, para mostrar mi tesis de este mensaje de libertad que encarcela. Y ustedes saben, hermanos, que la iglesia a través de la historia ha pasado por procesos. Y el más reciente es el nuestro. ¿Proceso como cuál? Usted sabe que nosotros crecimos con una ideología religiosa cristiana pentecostal traída originalmente desde los Estados Unidos, heredada en los boricuas, y los boricuas lo trajeron a nosotros, en donde vinieron con la bendición de la manifestación del Espíritu Santo. Hasta 1917 aquí se practicaba un cristianismo sin manifestación del Espíritu Santo, hasta que en el 1917, el 10 de enero, el ministro Raúl Acosta, si no me equivoco, si no recuerdo mal el nombre, fue el misionero que vino desde Puerto Rico y se instauró en lo que hoy es la Jerusalén Primera. Aunque no fue la primera iglesia, pero sí, donde está la Jerusalén Primera, es la primera iglesia pentecostal del país. Y ese varón, Rafael Espinosa, él trajo el evangelio con manifestación del Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios por eso, porque por eso podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo que hoy estamos disfrutando. Pero junto con eso, trajo consigo una serie de dogmas, una serie de costumbres que ellos practicaban, que a nosotros culturalmente como dominicanos nos limitaban. Y crecimos con ciertas limitaciones de conocimientos que hasta la fecha muchos hemos arrastrado, y damos gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene un momento como de ilustración, de iluminación, ya para los años 2000, 2010, en donde la iglesia se abre a otras culturas, ya a una cultura posmoderna de los Estados Unidos o de cualquier país, en donde el cristiano es un poquito más suave. El cristianismo no es tan rajatabla, tan RT, tan radical como nos los han traído. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Lo primero es lo siguiente: con esa libertad de ideología o libertad religiosa que se nos impuso o que se nos trajo a partir del año 2000, en donde ya los cristianos podemos ir a un concierto, podemos ver una película, aunque algunos no la quieren ver, gracias a Dios por eso, aunque algunos cristianos podemos compartir sin prejuicios con una persona que no es cristiana, donde yo puedo decir que aunque tengo un amigo impío, no me contamino con él, aunque puedo hacer ciertas cosas que antes no hacía. Pero también con esto vinieron libertades que han venido a encarcelar la voluntad del cristiano de hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Con esas libertades que hemos recibido en cuanto al modernismo,
con nosotros también han venido unas libertades que nos han cohibido de darle libertad al Espíritu Santo. Y de eso es que quiero hablar en esta mañana. En Romanos, capítulo 14, verso 1, ustedes saben que ese es Romanos 14. Muchas gracias, Lady. Romanos, ¿sabe que Romanos es uno de las epístolas de Pablo que son más complicadas de entender? Un prominente evangelista y pastor escocés, nacionalizado británico, llamado Martin Lloyd-Jones, tardó 36 años para hacer un análisis del libro de los Romanos, o de la carta a los Romanos. El pastor que le mencioné al principio, lo voy a citar porque me gusta, Sujel Michelén, estaba desde 1992 tratando de hacer una recopilación de mensajes del libro de la epístola de los Romanos. Y en el 2019 fue que pudo hacer una recopilación de 17 mensajes explicando el libro de los Romanos. Porque el libro de los Romanos, Pablo trataba de hablar con los líderes del imperio de aquel tiempo, demostrarle que el evangelio de Cristo era el evangelio que había que seguir. Y en uno de sus capítulos, Pablo habla de este problema de la ideología, o lo que él le llama los débiles en la fe. Y yo quiero resaltar esta parte porque quiero tenerla clara para poder concluir de manera efectiva la palabra que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Y en Romanos 14, versos 1 y 2 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil solo come legumbres. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Pablo se refiere a esto, está hablando de la apertura mental del conocimiento. Los débiles de la fe no eran gente que eran débiles espiritualmente. Pablo no está hablando de eso. Más adelante, si usted lo sigue leyendo en su casa, se podrá dar cuenta que Pablo está hablando es de información mental que usted tenga. Y para esto yo quiero citar a un pensador artístico llamado Willy González. En una de sus canciones, se titula Se Acabó, él dice, la introducción que él también me encantó, y dijo, esa va a ser la introducción para comenzar a exponer. Él decía: los seres humanos somos seres cambiantes, seres propensos a cambiar. Todo depende de la información mental que tengamos. Algunos cambian para bien y otros para mal. Otros cambian por lo que alcanzan y otros cambian por lo que se acaba. Entonces, este hermano Willy decía, o me dice, que nosotros cambiamos conforme a la información o al conocimiento que nosotros tengamos. Y recuérdense que hace unos meses, en un panel, aquí hablábamos de lo que se llama el escalafón del conocimiento. Primero están las informaciones. La información es que usted sabe que yo tengo una corbata rojo vino con una camisa blanca. Eso es una información. Usted la tiene almacenada aquí en su cerebro. Con esa información usted genera un conocimiento. Ya usted conoce que yo tengo una camisa blanca con una corbata. Entonces, ese conocimiento bien aplicado se llama conciencia o inteligencia. Esa inteligencia, usándola para la gloria de Dios, se convierte en sabiduría. Entonces, la información mental que nosotros podamos tener nos ayudan a cambiar para bien o para mal. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en los últimos 20 o 15 años. La información mental de que nos vienen del exterior o que hemos visto a través de las redes sociales nos han ayudado a cambiar, sea para bien o para mal. Pero entonces, esa libertad de conocimiento, que usted sabe que ya usted puede venir confiadamente al trono de la gracia aún en pecado y pedir perdón, el Señor los perdona. Usted no tendrá que rezar uno que sé yo cuánto Ave María para recibir el perdón de pecados. Esa información mental lo ayudó a usted a ser libre de dogmas que no son necesarios. Entonces, esa libertad de conocimiento que tenemos o que adquirimos se convierte en una liberación para la conciencia, en cosas que a veces nosotros entendíamos que cometíamos pecado. Wow, pero yo estaba equivocado. ¿No le ha pasado, hermanos? Yo estaba equivocado, yo pensaba que ofendía a Dios con eso, o yo no sabía que yo lo estaba ofendiendo con eso, y ahora sé, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te estaba ofendiendo y no sabía. Ciertamente el Espíritu de Dios estuvo en este lugar y no me di cuenta, decía Jacob cuando estaba en Peniel, en Betel. Entonces, cuando tenemos esa libertad mental o de conocimiento, pueden suceder dos cosas. Número uno,
que esa libertad cristiana ejecute para bien, para nosotros ser más abiertos, para poder abrirle la puerta a un homosexual travesti, sentarlo aquí adelante, sentarlo ahí, brindarle el mismo amor que le puedo brindar a un heterosexual. Que si ven un borracho llorando, no lo voy a marginar dejándolo afuera, sino que Cristo me dice: vengan a mí todo el que esté cargado y trabajado, y yo tengo el conocimiento de que tengo que dejarlo entrar. Hay muchas cosas de las cuales hemos sido libres, pero hay un proceso, el cual quiero basarme para finalizar este punto, y es en donde hacemos abuso de esa libertad de conciencia. Y quiero ilustrar esto con una historia verídica. Le pasó a una joven hace unos 4 años en Estados Unidos. Ella era una joven que venía de una congregación donde sus padres tenían una costumbre muy radical. Entre esas costumbres que no son muy radicales estaba el no ponerse maquillaje. Era pecado. Entonces, ¿qué pasa? La niña o la jovencita, ya una joven ya mayor de edad, tuvo que migrar a una escuela vocacional, en donde se hospedan y donde viven allá. Sabes que en Estados Unidos se usa mucho eso, la estadía local en las universidades. Y ella se encontró o conoció unas amigas o unas muchachas cristianas también, pero que tenían un conocimiento un poquito más liberal, se podían maquillar. Ahora, quiero hacer claro, la Biblia en Timoteo dice claro que si la mujer se decora, lo haga con modestia y pudor, o sea, que sepa hasta dónde debe de llegar con su vestimenta, incluyendo también con el maquillaje. No es pecado. Pero la información que esa niña tenía era que ella ofendía a Dios cuando se maquillaba. Esa es la información. Yo estaba ofendiendo a mi Dios cuando me ponía colorete y todas esas cosas que se ponen las mujeres. El punto es, hermanos, que en su conciencia, como dice Pablo en Romanos 14, para el que no come carne, es pecado en comer carne, no le retriegue, ya que tú comes carne, no le retriegue, como por ejemplo, si viene un israelita o un vegetariano por asuntos religiosos, yo no voy a pararme delante de él: ay, qué bueno está este chicharrón, qué bueno está este bistec, porque Pablo le dice que somos ocasiones de caer para esa persona que tiene su información mental de que comer carne le ofende la presencia de Dios. Entonces, trayendo a colación la historia de la joven, la historia de las muchachas, amigas de ella, que se hicieron amigas, presionaron a la joven para que esa información mental ella la modifiquen. Maquíllate, que eso no es nada, tranquila. La joven se vio tan presionada por esa información que se le estaba suministrando, que ella, cuando salía de su casa, se maquillaba para ir a la universidad, y cuando volvía entonces se quitaba el maquillaje. ¿Para qué? Porque ella eligió estar en la popularidad con sus amigas por encima de la convicción que ella había recibido en su hogar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? ¿A dónde yo quiero llegar? Esa joven violó su conciencia, abusó de su conciencia. El maquillaje no es nada. El problema es que ella violó su conciencia, y se hizo tan constante esas violaciones de conciencia por esas libertades que ella había adquirido, que comenzó a hacer otras violaciones de cosas que no son negociables, como tomar un trago, como hacer conversaciones picantes, como ir a discotecas. El punto es, hermanos, que la muchacha murió en inmoralidades sexuales. Porque ¿cómo comenzó? Violó su conciencia con una información mental que tenía. Y el hecho no es el hecho. El hecho es que ella violó su conciencia. Ella ultrajó su conciencia y cauterizó sus pensamientos, porque mal utilizó las libertades que ella entendía que había adquirido. Entonces, ¿qué pasa? Con nosotros pasa lo mismo muchas veces. Violamos nuestros conocimientos, nuestra conciencia, y abusamos de esa que Dios nos ha dado. Ahora bien, eso que dice Pablo de los débiles en la fe, eso no es nuevo. O sea, por ejemplo, en la historia han habido avivamientos que se han caído porque la iglesia ha negociado su integridad por poder moral y político. Me explico. La primera iglesia, liderada por Pedro, ustedes saben que después, 100 años después, vino Constantino, hizo el concilio de Nicea y constituyó a la iglesia como la religión política del imperio.
Entonces ahí vino lo que muchos le llaman la prostitución de la iglesia. Tú le bajas un poco al mensaje y yo te doy poder y político. Y ahí nació lo que conocemos como la religión madre. Ya vemos el decremento de la palabra de Dios. Entonces, esa religión madre que salió del concilio de Constantinopla, de Nicea, secuestró la palabra de Dios para sí. Entonces vino un momento de oscurantismo, en donde la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, en donde lo único que se veía era lo que ellos decían. Entonces la información se había cortado. Entonces después, a los muchos años, ya en 1300, vino lo que es el principio de la revolución protestante con John Wycliffe. Ustedes saben que comenzó a preguntarse que por qué yo tengo que rezar cuando el Señor me dice que tengo que ir confiadamente al trono de la gracia. Y luego de él le siguió en el 1515 Martín Lutero con las 95 tesis. Y vino una expansión del verdadero evangelio por toda Europa. Vino un conocimiento, vino una iluminación, vinieron otras libertades. No es tan solo que yo tengo que pedir, por ejemplo, María, en el nombre de Dios, dile a Jesús que le diga al Espíritu Santo, que le diga a Dios que me perdone los pecados, amén. No, confiadamente ir directamente al trono de la gracia. Ya nosotros teníamos una libertad espiritual que teníamos que disfrutar y estaba secuestrada. No hay que hacer tantos pasos, confiesa y punto. Esa información estaba secuestrada y Dios usó a John Wycliffe en 1300 y a Martín Lutero en 1515 para lo que hoy nosotros llamamos la revelación o la reforma protestante, en donde no hay que hacer tantos pasos. Hay un dicho que lo decía Jonathan Edwards, que decía: Dios, tu amor es sublime y sencillo, el complicado soy yo. Lo que hace la cosa complicada soy yo, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para bendecirnos. Nosotros somos los que se la ponemos en China, en húngaro al Señor, pero siempre lo que Dios hace en nuestras vidas es para bendecirnos. Entonces, vimos como a través de la historia la iglesia se ha visto envuelta en que recibe libertades cristianas y después la negocia para adulterar o la negocia para esclavizarse. Y nuestro siglo no es la excepción y caemos en este siglo. ¿Se acuerdan de cuando el evangelio vino allá? En 1917, Espinosa, que la trajo aquí. Ese movimiento comenzó en Estados Unidos, en donde ellos eligieron la evidencia por encima de la esencia. Comenzaron entonces a lo que le llaman las glosas, que era más importante yo mantener una postura de buen cristiano que manifieste el poder y olvidándome de lo que realmente importa, los ayunos, la Biblia, la oración, lo que importa, lo que sucede en el altar, para que la gente diga que yo soy fulano de tal. Ese movimiento surgió en Estados Unidos a raíz de 1890 hasta la fecha. Se nos hace más importante las evidencias que la misma esencia. Y por eso vemos gente que están en un altar y mañana lo vemos en escándalos de robo, de evasión de impuestos, etcétera, etcétera, porque le damos más importancia a las evidencias, al que yo hablo lengua, al que la gente se sana cuando yo predico, al que la gente dice gloria a Dios cuando yo digo una palabra, que a la esencia, a lo que pasa cuando tú te trancas en tu cuarto. Le hemos dado más importancia a las evidencias. Pero ¿qué pasa? Y es para traerlos al punto del mensaje. Esta ola de ataque ideológico que estamos viviendo hoy es diferente a todas las otras que han pasado. El hecho de que en la pandemia haya habido un éxodo de creyentes que se han ido, la pandemia lo que hizo fue que lo metió en el microondas, por eso se estaba cocinando. ¿Qué tiene de diferente esta ola de ataque del enemigo para que no gocemos nuestras libertades cristianas como se debe a las otras que han pasado, de Nicea, de cuando Martín Lutero? ¿Qué tiene de diferente esta ola de enfriamiento, si le pudiésemos llamar así, a las otras? Tiene de diferente. ¿Ustedes se acuerdan la muchacha que hablamos al principio, que violó su conciencia? Y la historia de cuando trajeron de que teníamos esa información mental. Es que en estos tiempos esta ola de ataque tiene algo más diferente.
tiene algo diferente. Aunque en Eclesiastés dice, y quiero que lo tengamos claro, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue, y todo lo que será ya fue. O sea, esta ola no es diferente en ejecución a las otras, pero tiene algo que la hace diferente. Y es que es el último ataque del enemigo antes de que Cristo venga a buscar su pueblo. Y Él está atacando de manera feroz como nunca lo ha hecho, porque sabe que Él tiene la guerra perdida y necesita recaudar los fondos suficientes para quedarse con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ¿qué pasa? Con estas libertades, entre comillas, que ha recibido la iglesia en los últimos 10 años, más que una libertad de conciencia, es una libertad ideológica, en donde le transforma a las personas su forma de pensar, en donde le modifica a la persona su forma de juzgar. Ahora ya no es todo lo puedo en Cristo, ¿quién me fortalece? Ahora es solamente todo lo puedo en Cristo. Ahora yo todo lo puedo. Tú puedes. Esa depresión tú la puedes derribar. Esa cosa tú lo puedes hacer. Tú puedes resurgir. Tú puedes hacer de todo. Y mucho se está basando en lo que le llamamos el humanismo posmoderno, en donde lo que dice Pablo en Romanos 1, le damos más culto a las criaturas que al Creador. Entonces nos estamos olvidando que Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si no es a ti? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Nada podemos hacer. La gracia se encarga de hacer todo. Incluso para la salvación, la gracia lo que necesita es tu disposición. Nada de lo que tú hagas te puede dar la salvación, porque si no, el crédito fuera de nosotros. Lo único que es de nosotros es la intención de querer ser transformados y confesar, y punto. Porque si confesar es que Jesús es el Señor y que Jehová Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos libres. Es Él. La libertad es Él.